Mira, como todos sabemos, el coronavirus y su presencia en muchos países del mundo ha generado una crisis global. Y esa crisis global en nuestro país ha supuesto adoptar un conjunto de medidas desde el 16 de marzo hasta la fecha, y lo seguiremos haciendo teniendo como principal objetivo preservar los empleos. En un primer momento, como ustedes recordarán, enfocamos la cuarentena en un plazo de 15 días y para ese periodo específico se concibieron como cuotas de sacrificio. A los empleadores les pedimos compromiso y responsabilidad, generando la figura del trabajo remoto para que los trabajadores pudieran desarrollar sus labores en la casa cuando eso fuese posible, y cuando eso no fuese posible, ese marco especial contempló la licencia con goce de haber. Cuando se fue extendiendo la cuarentena las semanas que siguieron, hubo que abrir otra posibilidad a los empleadores para que puedan ordenar los tiempos de trabajo, los horarios de la restricción para el tránsito en la madrugada o la inmovilización que se da desde las 8 ya, y luego desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente, imponían que los horarios de trabajo se pudieran ajustar. ¿Para qué? Para preservar los empleos. Y como ese análisis ha continuado en las constantes discusiones del Consejo de Ministros, efectivamente vamos revisando la necesidad de adoptar otras medidas que hagan posible, vuelvo a poner el tema, preservar los empleos, salvar los empleos en una situación que es crítica para no solo la salud, sino para la economía de países como el Perú. La primera reacción ha sido de preocupación, porque justamente un planteamiento que facilite los ceses colectivos de manera unilateral van a contracorriente de esta política de preservación de empleos. Eso es indiscutible. Eso lo hemos estado señalando en numerosas ocasiones. Lo importante es que si tenemos la conciencia de que esta es una crisis que nos afecta a todos, pero en esta afectación hay un grupo de personas que son mucho más vulnerables, ya sea porque trabajan en unidades o negocios pequeños, ya sea porque sus sueldos también son exiguos o porque no tienen la capacidad de ahorrar para poder enfrentar situaciones como esta, evidentemente la solución tiene que ser una solución compartida, donde el factor humano predomine sobre todas las cosas. La persona humana está en el centro de nuestras decisiones y nuestra Constitución así lo señala. Pero para ser más específica, creo que es importante compartir con la opinión pública que tenemos que encarar este segundo momento de cuarentena con posibilidades para que estos empleos que se están degradando, y eso hay que decirlo, cuando estamos ante empresas de menor tamaño, o cuando, por ejemplo, no se puede implementar el trabajo remoto y la licencia con goce de haber se va haciendo cada vez más distante en la medida en que se amplía la suspensión de las actividades económicas, el gobierno ha venido y está discutiendo a lo largo de más de una semana de qué manera se mantienen esos empleos, y para eso se han adoptado un paquete de medidas que también hemos difundido en su momento. Sí, ministra, financiar si el 35%, perdón, solo para terminar, financiar el 35% de la planilla para trabajadores cuyos ingresos alcanzan 1.500 soles, es una muestra clarísima de inyectar recursos a las empresas para que puedan ahorrar sus obligaciones, entre otras medidas de carácter tributario, el propio Plan Reactiva Perú, que ya se ha publicado la norma, los fondos para dar créditos a las microempresas, que son las que más están padeciendo en esta circunstancia de parálisis económica, son señales inequívocas de compromiso del Estado, inyectando recursos a las empresas, pero también demandan estos esfuerzos una responsabilidad y un compromiso del sector empresarial para ir en la línea o en la corriente de ese compromiso para salir juntos de esta crisis. Les pedimos, en primer lugar, confianza, que no se desalienten. El Plan Reactiva Perú es la operación más importante, sin precedentes, de inyección de recursos para que puedan honrar los compromisos, los créditos con proveedores, pero también para pagar la planilla de trabajadores. De acuerdo, ministra, pero yo le pido, y perdóneme la interrupción, lo que pasa es que yo le pido ser bastante realista con esta situación, pedirles confianza y esperanza a esos empresarios de quienes depende muchas familias,
en realidad está bien, porque necesitamos que la gente sí tenga esperanzas en una situación, pero la realidad del día a día es que van a llegar a fines de abril y no sabemos inclusive si esto se va a extender y no van a poder cumplir con estas obligaciones. ¿Cuál es la respuesta que se le va a dar? Hablemos de sectores restaurantes, hablemos del sector turismo, hablemos del sector textil, hablemos de los pequeños empresarios de Gamarra. ¿Cuál va a ser la solución para ellos? Efectivamente, y como te decía, para completar la respuesta, el Consejo de Ministros ha empezado ya una discusión que está agotándose en el sentido de terminarla ya en consenso para dar un conjunto de opciones justamente en la línea de hacer uso de distintas modalidades que ya la legislación contemplaba antes de entrar en esta situación de crisis y que pueden ser flexibles justamente en la línea de llegar y privilegiar los acuerdos de estas pequeñas empresas con sus trabajadores para preservar el vínculo. ¿A qué nos estamos refiriendo puntualmente? La legislación pre-emergencia contemplaba figuras como, por ejemplo, el acuerdo de partes para el adelanto de las vacaciones, para adelanto de remuneraciones, cuando eso era posible, pero cuando esto no es posible, la figura que cada vez, sobre todo las microempresas, han empezado a invocar casi de manera clamorosa, es la posibilidad de suspender las relaciones de trabajo. Esa posibilidad de la suspensión de las relaciones de trabajo no puede dejar indemne, no puede dejar sin protección, sin ingresos a los más vulnerables. Por eso, desde el Consejo de Ministros, y yo creo que lo que corresponde es que el anuncio se dé al más alto nivel, se han previsto no solo esas posibilidades de flexibilizar esos supuestos en los que, como bien anotas, el negocio es pequeño, la afectación económica es muy grave, o el trabajo remoto no se puede implementar, son condiciones que circunscriben esas medidas flexibles por un lado, pero por otro lado también reiterar el compromiso del Estado para inyectar recursos a través de subsidios para garantizar que no pierdan las posibilidades de continuar con la atención de salud, como tampoco que no pierdan las posibilidades de continuar con ingresos para poder sobrevivir. Estamos hablando de la población más vulnerable. Si hay algo que nuestro gobierno ha insistido y ha reiterado y ratificado en todas las medidas que hemos adoptado, es el profundo contenido humano orientando las medidas a los sectores más vulnerables, y eso salta a la vista. De momento tenemos identificado ese universo de 800.000 hogares y, si me permites, te doy una primicia. El día de ayer el Consejo de Ministros aprobó ya el pago complementario de otros 380 soles para este mismo universo de familias, habida cuenta de la ampliación de la cuarentena, ¿no? Esto es lo que correspondía, y ese esfuerzo, una vez más, el Estado lo despliega pensando en los más necesitados. O sea, ¿habrá otro bono independiente de 380 soles, adicional al que ya se había fijado? Exacto, porque la cuarentena ya está alcanzando el mes, y originalmente los 380 se concibieron para los primeros 15 días. En ese sentido, ya como Consejo de Ministros hemos tomado el acuerdo de, a las mismas familias que ahora se están viendo beneficiadas con este bono independiente, puedan recibir el pago complementario de otros 380 soles. Esto, obviamente, el abono va a ser en los días que siguen, una vez que culminemos este proceso, este primer pago que acaba de empezar, pero nuevamente una señal clara de que nos importa la sobrevivencia, nos importa preservar las vidas, preservar la salud de nuestra población, ingresos y vidas. Y en esa lógica vamos a continuar todo este tiempo.